¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido, salí tras de ti clamando y era sido. Pastores los que fuerdes allá por las majadas al otero, si por ventura vierdes, aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Muy buenos días, queridos hermanos. Con esta pequeña introducción a esta poesía, con esta poesía de San Juan de la Cruz, queremos comenzar esta serie de enseñanzas, reflexiones, profundización sobre la mística, conocimiento de la mística de San Juan de la Cruz. Lo que acabo de leer es una poesía de uno de sus escritos que se llama El Cántico Espiritual. Y este escrito lo que va a relatar o lo que va a describir es ese proceso de la búsqueda del alma, del amado que es Cristo, ¿no? El amado es Cristo y la amada es el alma, ¿no? Y ese proceso que la va a llevar gradualmente a la unión perfecta con Dios, que es justamente el fin, ¿sí?, de la contemplación. El fin de este proceso espiritual de conversión que nos tiene que llevar, si nosotros somos perseverantes y firmes en la oración, y de acuerdo a lo que nos enseñan los grandes místicos, los grandes maestros de la vida espiritual. Uno de los más grandes maestros de la vida espiritual es San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia, ¿no? Entonces, él nos va a describir todo este proceso de la búsqueda del alma, del amado, ¿no?, que es Cristo, y cómo llega el alma al final a la unión plena y perfecta, ¿no?, con Dios. Por eso cuando escuchamos aquí en esta poesía, que por ahí nos puede resultar un lenguaje un tanto extraño, ¿no?, para los que nunca lo hemos escuchado tal vez, es la esposa, es el alma que le está hablando a su esposo, ¿no? ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido, ¿no? Vamos a ir en estas pequeñas grabaciones que voy a ir dejando en mi canal, aprendiendo, reflexionando, profundizando y conociendo esta mística de San Juan de la Cruz, que realmente, si la sabemos aprovechar, va a ser para nosotros de un gran provecho espiritual. Vamos a notar cómo vamos a ir creciendo en nuestra vida en el espíritu, en la vida mística, en esa unión con Dios, conociendo los escritos y profundizando en lo que nos enseña San Juan de la Cruz. Vamos a encontrar que tiene un lenguaje un tanto complejo, ¿no? No es fácil de entender, pero lo vamos a tratar de ir entendiendo juntos, de ir reflexionando juntos, de la mano de otros maestros que saben del tema y que nos pueden ir ayudando, iluminando, a comprender qué nos quiere decir San Juan de la Cruz en cada verso de sus poesías, ¿no? Así que los invito a meterse, a acompañarme en esta gran aventura que es conocer y profundizar sobre los escritos de este gran doctor de la Iglesia. Y ahora sí ya nos vamos a meter de lleno en los escritos, ¿no? La intención de esto es, de estas grabaciones que voy a dejar en mi canal, es ir profundizando en cada encuentro con una estrofa, con un verso, hasta donde lleguemos, porque es muy denso, es muy profundo lo que él va describiendo de la vida espiritual, en lo que él nos va enseñando en el Cántico Espiritual, que ya nos va a llevar muchísimo tiempo, ¿sí? Este es el primer libro que vamos a ver. Recordemos que San Juan de la Cruz tiene también otros escritos, como la subida al Monte Carmelo, como la llama de amor viva, ¿sí? Que también la noche oscura del alma, ¿sí? Que es tan famosa y tan conocida. Pero vamos a empezar por este escrito, ¿no?, que describe esta búsqueda del alma del amado, ¿no? Ese alma que se siente herida de amor, ¿no? Hay una herida de amor. Por eso habla: ¿dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido, ¿no? Entonces, aquí tengo los escritos de San Juan de la Cruz, donde él va explicando estrofa por estrofa, ¿no?, parte por parte de esta poesía. Entonces va a comenzar así. Igual vamos a ir iluminándolo con lo que nos van diciendo otros grandes maestros de teología espiritual, para que podamos entender algunas cosas de este proceso que necesitamos entenderlas para poder profundizar y comprender nuestra propia vida espiritual también, ¿sí? Entonces nos va a decir lo siguiente:
Declaración de las canciones que tratan del ejercicio del amor, perdón. A ver, esperen un segundito que lo acomodo acá. El tamaño, ahí está. Entre el alma y el esposo Cristo, en la cual se tocan y declaran algunos puntos y efectos de la oración, a petición de la Madre Ana de Jesús, priora de las Descalzas en San José de Granada, año de 1584. Recordemos que San Juan de la Cruz fue contemporáneo y amigo de Santa Teresa de Ávila. Dice prólogo, ¿no? Y hace un pequeño prólogo, dice, dirigido a la Madre, ¿no? A la Madre Ana de Jesús. Por cuanto estas canciones, religiosa madre, parecen ser escritas con algún fervor de amor de Dios, cuya sabiduría y amor es tan inmenso que, como se dice en el libro de la sabiduría, toca desde un fin hasta el otro fin, y el alma que de él es informada y movida, en alguna manera esa misma abundancia e ímpetu lleva en su decir. No pienso yo ahora declarar toda la anchura y copia que el espíritu fecundo del amor en ella lleva. Antes sería ignorancia pensar que los dichos de amor en inteligencia mística, cuáles son los de las presentes canciones, con alguna manera de palabras se puedan bien explicar, porque el Espíritu del Señor que ayuda a nuestra flaqueza, como dice San Pablo, Romanos 8:26, morando en nosotros, pide por nosotros con gemidos inefables, lo que nosotros no podemos bien entender ni comprender, para lo manifestar. Porque ¿quién podrá escribir lo que a las almas amorosas donde Él mora hace entender? ¿Y quién podrá manifestar con palabras lo que las hace sentir? ¿Y quién finalmente lo que las hace desear? Cierto, nadie lo puede, cierto, ni ellas mismas por quien pasa lo pueden, porque esta es la causa porque con figuras, comparaciones, semejanzas, antes rebosan algo de lo que sienten, y de la abundancia del espíritu, vierten secretos, misterios, que con razones lo declaran, las cuales semejanzas, no leídas en la sencillez del espíritu de amor e inteligencia, que ellas llevan antes parecen dislates, que dichos puestos en razón, según es de ver en los divinos cantares de Salomón, y en otros libros de escritura divina, donde no pudiendo el Espíritu Santo dar a entender la abundancia de su sentido por términos vulgares y usados, habla misterios en extrañas figuras y semejanzas, de donde se sigue que los santos doctores, aunque mucho dicen y más digan, nunca pueden acabar de declararlo por palabras, así como tampoco por palabras se pudo ello decir, y así lo que ello se declara, ordinariamente es lo menos que contiene en sí. Por haberse pues estas canciones compuesto en amor de abundante inteligencia mística, no se podrán declarar al justo, ni mi intento será tal, sino solo dar alguna luz general, pues vuestra reverencia así lo ha querido, y esto tengo por mejor, pues los dichos de amor es mejor dejarlos en su anchura, para que cada uno de ellos se aproveche según su modo y caudal de espíritu, que abreviarlos a un sentido a que no se acomode todo paladar. Y así, aunque en alguna manera se declaran, no hay para qué atarse a la declaración, porque la sabiduría mística, la cual es por amor, de las presentes canciones tratan, no ha menester distintamente entenderse para hacer efecto de amor y afición en el alma, porque es a modo de la fe en la cual amamos a Dios sin entenderle. La palabra dislate significa desatinos o disparates, que ya la dije antes, y ahora vamos a ir tratando de ir reflexionando sobre esto que acabo de leer, que es una parte del prólogo. No lo leí completo todavía porque tiene mucho para decir hasta ahora, ¿no es cierto? Vamos a tratar de ir reflexionando. Entonces, lo que va a tratar de decir San Juan de la Cruz, en pocas palabras, no podemos tratar, o sea, uno puede tener una experiencia mística, una experiencia del Espíritu Santo, una experiencia de conversión, de encuentro con Cristo, pero esa experiencia, vamos a tratar de comunicar esa experiencia con imágenes,
con ideas, sí, con figuras que se acerquen a esa experiencia, pero nunca vamos a poder comunicar lo que fue esa experiencia, porque es algo tan grande, tan sublime, tan profundo, que no lo podemos explicar con palabras, pero que tratamos de balbucear, acercarnos de alguna manera con algunas imágenes de nuestra realidad, ¿sí? Y esto lo podemos ver a todos aquellos que hemos tenido alguna experiencia mística, Cuando digo mística, no me refiero a una cosa que sea como un fenómeno extraordinario, así que no sea algo sobrenatural, así que una cosa, no sé, una aparición, no me refiero a eso. Es la experiencia del alma en su encuentro con Cristo, que podemos decir esto es la conversión, ¿no? En un primer lugar, en una primera instancia, ese encuentro con Cristo, que de alguna manera todos los creyentes hemos experimentado, ¿no? Pero que cuando tratamos de comunicar cómo fue esa experiencia de la conversión, y esto van a estar de acuerdo todos los que han pasado por esta experiencia van a estar de acuerdo conmigo, no lo podemos comunicar. Nos cuesta comunicar esta experiencia porque no encontramos palabras, ¿no? Bueno, eso es lo que queremos decir cuando tratamos de... Vieron que a todos los que hemos experimentado, tenido esa experiencia de Cristo, nos cuesta poder comunicar, no lo puedo explicar, decimos, ¿no? Pero bueno, trato de poner palabras. Dice, como dice acá, ¿no? Dice, lo voy a volver a leer para que lo recordemos, dice, con alguna manera de palabras se puedan bien explicar, porque el Espíritu del Señor, dice, que ayuda a nuestra flaqueza, como dice San Pablo en Romanos 8, ¿no? Morando en nosotros pide por nosotros con gemidos inefables, lo que nosotros no podemos bien entender ni comprender, para lo manifestar. Porque ¿quién podrá escribir lo que a las almas amorosas, donde Él mora, hace entender? ¿Y quién podrá manifestar con palabras lo que les hace sentir? Podríamos quedarnos con estas preguntas, ¿no? ¿Quién podrá escribir lo que las almas amorosas donde Él mora hace entender? ¿Y quién podrá manifestar con palabras lo que les hace sentir? ¿Y quién, finalmente, la última pregunta, lo que las hace desear? Cierto, nadie lo puede. Ni ellas mismas, por quien pasa, lo pueden, porque esta es la causa, porque con figuras, comparaciones y semejanzas, antes rebosan algo de lo que sienten, y de la abundancia del espíritu vierten secretos misterios, que con razones lo declaran. Aquel que ha tenido una experiencia profunda del amor de Dios, que se siente profundamente amado por Dios, puede balbucear algunas palabras, ¿no?, de lo que esto significa, esta experiencia, pero nunca puede terminar de describir y comunicar esa experiencia, porque es algo tan sublime, tan hermoso, tan maravilloso, que sobrepasa nuestro entendimiento y nuestras palabras. Por eso las Sagradas Escrituras se encuentran llenas de imágenes y figuras misteriosas para poder explicar un misterio que trasciende nuestra comprensión. Ahora podemos entender de alguna manera, leyendo este escrito de San Juan de la Cruz, por qué las Sagradas Escrituras están llenas de imágenes, ¿no? Jesús usaba parábolas para hablar del reino de Dios, porque trataba de usar como algo, como figuras que de alguna manera se acercan, ¿no? Que sean un pálido reflejo de aquello que es el amor de Dios, ¿no? Que no podemos comprender y que es algo maravilloso, que bueno, que en algún momento lo vamos a tener cara a cara, ¿no? Pero que mientras tanto lo vamos entendiendo a través de figuras y de sombras, ¿no? Y tratando de acercarnos con nuestras pobres palabras, con nuestro pobre lenguaje que no alcanza a comunicar todo lo que vivimos en nuestro espíritu. Dice, las cuales semejanzas no leídas con la sencillez, dice San Juan de la Cruz, del espíritu de amor e inteligencia que ellas llevan, antes parecen dislates, ¿no? Disparates o, como les dije antes, ¿no? Como la palabra era, sí, desatinos, ¿no? Disparates, desatinos. Bueno,
En realidad estas palabras como que intentan acercar, pero no, como dije antes, como venimos diciendo, no llegan a describir la profundidad, la anchura, ¿no? De lo que nosotros queremos comunicar. Que dichos puestos en razón, según es de ver en los divinos cantares de Salomón y otros libros de la Escritura divina, donde no pudiendo el Espíritu Santo dar a entender la abundancia de su sentido por términos vulgares y usados, vemos en el libro del Cantar de los Cantares, ¿no? El alma, el amado y la amada. La esponsalidad, ¿no? El misterio de la esponsalidad del alma con Dios. Habla misterios en extrañas figuras y semejanzas, de donde se sigue que los santos doctores, aunque mucho dicen, y más digan, nunca pueden acabar de declararlo por palabras, así como tampoco por palabras se pudo ello decir, y así lo que de ello se declara ordinariamente es lo menos que contiene en sí. Entonces, volvemos siempre a la misma idea, ¿no? Esta experiencia mística, este proceso del alma que va hacia la unión con Dios, es muy difícil de poner en palabras y de alguna manera nos tenemos que valer de figuras, retóricas, de poesía, de imágenes. El Espíritu Santo a través en las Sagradas Escrituras nos lo muestra, por ejemplo, en el libro del Cantar de los Cantares, usando la imagen de la amada, ¿no? Que busca al amado. Por tanto, dice, por haberse pues estas canciones compuesto en amor de abundante inteligencia mística, no se podrán declarar al justo, ni mi intento será tal, sino solo dar alguna luz, dice San Juan de la Cruz, pues vuestra reverencia así lo ha querido, y esto tengo por mejor, porque los dichos de amor es mejor dejarlos en su anchura, para que cada uno de ellos se aproveche según su modo y caudal de espíritu, que abreviarlos a un sentido a que no se acomode todo paladar. Y así, aunque en alguna manera se declaran, no hay para qué atarse a la declaración, porque la sabiduría mística, la cual es por amor, de que las presentes canciones tratan, no ha menester distintamente entenderse para ser efecto de amor y afición en el alma, porque es a modo de la fe en la cual amamos a Dios sin entenderle. Esto me parece bellísimo, ¿no? Él lo que va a intentar es dar una luz general de estos procesos de la vida mística, pero sin atarse, como él lo que trata de decir va a tratar de explicar, ¿no? Lo que significa cada verso de esta poesía, pero sin que se quede cerrado solo en ese significado, sino que cada alma aproveche, sí, en su anchura, como dice él. Los dichos de amor es mejor dejarlos en su anchura, pero que cada uno de ellos se aproveche según su modo y caudal de espíritu, ¿no? De acuerdo a la experiencia que cada uno tiene. Por tanto, seré bien breve, aunque no podrá ser menos de alargarme en algunas partes donde lo pidiere la materia y donde se ofreciere ocasión de tratar y declarar algunos puntos y efectos de la oración. O sea, lo que yo quiero es que se queden con esta idea, ¿no? Como cuando entramos en este proceso del espíritu, en este proceso de conversión, el Espíritu Santo nos va a regalar palabras y experiencia y figuras para poder explicar nuestra experiencia, pero no la vamos a poder comunicar en plenitud, como realmente es, ¿no? Apenas va a ser como una pequeña sombra, un reflejo de aquello que nosotros experimentamos. ¿Sí? Es lo que nos viene a decir San Juan de la Cruz. Y después nos va a decir, fíjense qué hermoso, ¿no? Como la obediencia en los santos, ¿no? Dice, por tanto seré bien breve, dice San Juan de la Cruz, aunque no podrá ser menos de alargarme en algunas partes donde lo pidiere la materia y donde se ofreciera ocasión de tratar y declarar algunos puntos y efectos de la oración, que por tocarse en las canciones, muchos no podrá ser menos de tratar algunos, pero dejando los más comunes trataré brevemente los más extraordinarios que pasan por los que han pasado con el favor de Dios de principiantes. Y esto por dos cosas. La una, porque para los principiantes hay muchas cosas escritas. La otra, porque en ello hablo con vuestra reverencia por su mandado, a la cual nuestro Señor ha hecho merced de haberle sacado de esos principios y llevádola más adentro al seno de su amor divino. Y así espero que,
Aunque se escriban aquí algunos puntos de teología escolástica acerca del trato interior del alma con su Dios, no será en vano haber hablado algo a lo puro del espíritu en tal manera, pues, aunque vuestra reverencia le falle el ejercicio de la teología escolástica, con que se entienden las verdades divinas, no le falla el de la mística, que se sabe por amor, en que no solamente se saben, mas juntamente se gustan. Se gustan la mística y la teología escolástica, ¿no? Se entienden y se complementan. Y porque lo que dijere, lo cual quiero sujetar al mejor juicio y totalmente al de la Santa Madre Iglesia, haga más fe, no pienso afirmar cosa de mío, fiándome de experiencia que por mí haya pasado, ni de lo que en otras personas espirituales haya conocido o de ellas oído, aunque de lo uno y de lo otro me pienso aprovechar. Fíjense esto de la característica de todos los santos y doctores de la Iglesia, esa obediencia y esa sumisión a la Santa Madre Iglesia Católica, y que lo que él va a declarar, por eso también él se vale de la escolástica para explicar estos fenómenos místicos, para que todo vaya en consonancia con la sana doctrina que nos enseña la Iglesia, ¿no? No se fía de su propia experiencia, sino, dice, ni de lo que en otras personas espirituales haya conocido de ellas, aunque sí, aunque sí, digamos, toma de estas personas, dice, pero sin que con autoridades de la escritura divina vaya confirmado y declarado a lo menos a lo menos en lo que pareciere más dificultoso de entender, en las cuales llevaré este estilo, que primero las pondré las sentencias de su latín y luego las declararé el propósito de lo que se trajeren. Y pondré primero juntas todas las canciones y luego por su orden iré poniendo cada una de por sí para verla de declarar, de las cuales declararé cada verso poniéndole el principio de su declaración. Fin del prólogo. Bueno, acá termina el prólogo, ¿no? Bueno, un poquito es una introducción como para que ustedes conozcan un poco de qué se trata este escrito, ¿no? O sea, de todo lo que él va a ir explicando, da como una fundamentación, ¿no? Como es como que San Juan de la Cruz nos quiere dar a entender, bueno, miren que yo voy a explicar esto, pero que si bien yo lo voy a explicar lo mejor que puedo, nunca voy a poder comunicar una experiencia perfecta de lo que hay en la vida, de lo que vivimos, ¿no? En este proceso espiritual, pero tratar de acercarse para comprender mejor, ¿sí? Es un poco lo que trata en líneas generales, ¿sí? Y después, bueno, después va a hablar, por ejemplo, va a decir de qué se trata el argumento. Dice, fíjense el argumento de estas canciones en el caso del cántico espiritual. Vamos directo a lo que nos atañe ahora, ¿no? El cántico espiritual. El orden que llevan estas canciones es desde que un alma comienza a servir a Dios hasta que llega al último estado de perfección, que es el matrimonio espiritual. Por eso volvemos a decir, va a describir todo este proceso de que el alma se encuentra con el Señor hasta que llega al matrimonio espiritual, a la unión perfecta con Dios. ¿Sí? Y después va a decir, y así en ella se tocan los tres estados o vías de ejercicio espiritual por las cuales pasa el alma hasta llegar al dicho estado, que son purgativa, iluminativa y unitiva, y se declaran acerca de cada una de algunas propiedades y efectos de ella. En principio, de ellas trata de los principiantes, que es la vía purgativa. Las de más adelante tratan de aprovechados, donde se hace el desposorio espiritual, y esta es la vía iluminativa. Después de estas, las que siguen tratan de la vía unitiva, que es la de los perfectos, donde se hace el matrimonio espiritual, la cual vía unitiva y de perfectos. Ahí se me fue, perdón. Y de perfectos
Vamos a ver dónde nos quedamos. Ahí está. Se sigue a la iluminativa, que es de los aprovechados, y en las últimas canciones tratan del estado beatífico, que solo ya el alma en aquel estado perfecto pretende, ¿no? Bueno, espero que puedan aprovechar bien esta pequeña introducción que estoy haciendo a San Juan de la Cruz. Vamos a tratar ya de meternos entonces en este primer verso, primera estrofa, mejor dicho, de la poesía del cántico espiritual, como para ir entendiendo esta primera parte del proceso, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver de qué se trata entonces. Quería aclarar algo antes de seguir explicando. Es muy importante tener en cuenta algo de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz va a tomar de San Dionisio el Areopagita, que fue discípulo del apóstol Pablo, obispo de Atenas, según lo que se sabe de él, ¿no? Por lo menos no hay una plena certeza, pero se cree que fue obispo de Atenas, ¿no? Amigo y discípulo del apóstol Pablo de Tarso, ¿no? San Dionisio escribió en su momento, tiene unos escritos sobre la vida espiritual, sobre la vida mística, que ponen luz a todo este proceso y que San Juan de la Cruz se vale de esos escritos para explicar el proceso, ¿no? Por ejemplo, estas tres vías, la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva, estos tres partes del proceso espiritual, las toma de San Dionisio el Areopagita, ¿sí? Entonces es muy interesante que podamos conocer un poco los escritos de San Dionisio. Los invito a adentrarse y buscar, ¿no? Y conocer un poco San Dionisio el Areopagita, que fue quien iluminó y muchos se aprovecharon de sus escritos durante la Edad Media, ¿no? Sobre todo. Vamos a ver un poco este primer cántico, ¿no? Espiritual. Este primer cántico, ¿no? De este primera estrofa, que va a decir lo siguiente. Comienza la declaración de las canciones de amor entre la esposa y el esposo, ¿no? Que es Cristo. Recordemos que la iglesia es la esposa de Cristo, ¿no? Es la mística, digamos, la imagen que más podríamos decir, entre comillas, ¿no? Más perfecta de esa unión del hombre con Dios es el matrimonio, ¿no? Por eso entendemos desde la dimensión mística que la iglesia es la esposa y Cristo es el esposo, y Cristo da la vida por su iglesia, ¿no? Por su esposa. Cayendo el alma en la cuenta de lo que está obligada a hacer, viendo que la vida es breve, esto lo toma de Job 14:5, la senda de la vida estrecha, Mateo 7:14, que lo justo apenas se salva, Primera de Pedro 4:18, que las cosas del mundo son vanas y engañosas, que todo se acaba y falta como el agua que corre, Segunda de Reyes 14:14. Fíjense todos los textos de la Sagrada Escritura que ustedes los pueden buscar también. El tiempo incierto, la cuenta estrecha, la perdición muy fácil, la salvación muy dificultosa, conociendo por otra parte la gran deuda que Dios debe en haberle criado solamente para sí, por lo cual le debe el servicio de toda su vida, y en haberla redimido solamente por sí mismo, por lo cual le debe todo el resto y respondencia, del amor de su voluntad, y otros 1000 beneficios en que se conoce obligada a Dios desde antes que naciese, y que gran parte de su vida se ha ido en el aire, y que todo esto ha de haber cuenta y razón, así de lo primero como de lo postrero, hasta el último cuadrante. Mateo 5:26, ¿se acuerdan que Dios nos va a pedir cuenta, ¿no? de todo, ¿no? Hasta el último cuadrante, como dice la palabra de Dios. Cuando escudriñará Dios a Jerusalén con candelas encendidas, Sofonías 1:12, y que ya es tarde por ventura a lo postrero del día, Mateo 20:6.
para remediar tanto mal y daño, mayormente sintiendo a Dios muy enojado y escondido, por haberse ella querido olvidar tanto de él entre las criaturas, tocada ella de pavor y dolor de corazón interior sobre tanta perdición y peligro, renunciando a todas las cosas, dando de mano a todo negocio, sin dilatar un día ni una hora, con ansia y gemido, salido del corazón, herido ya del amor de Dios, comienza a invocar a su amado y dice así, ¿no? ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido, salí tras de ti clamando y era sido. Bueno, fíjense que acá nos describe en la introducción, ¿sí? En esta anotación que nos deja San Juan de la Cruz, algo muy importante. Cuando el alma se encuentra con Cristo, comprende la fealdad de su pecado, ¿no? Sí, como dice acá, viendo que la vida es breve, ¿no? Que la senda es estrecha, todo citando el Evangelio de San Juan de la Cruz, que el justo apenas se salva, lo que dice en Primera de Pedro, que las cosas del mundo son vanas y engañosas, que todo se acaba y falta como el agua que corre, el tiempo incierto, la cuenta estrecha, la perdición muy fácil, la salvación muy dificultosa, y conociendo por otra parte, porque cuando nos encontramos con Cristo crucificado nos pasa esto que voy a decir ahora y que lo dice San Juan de la Cruz muy bien explicado, ¿no? Conociendo la gran deuda que a Dios debe en haberle criado solamente para sí, por lo cual le debe el servicio de toda su vida. Cuando yo sé cuando yo tengo esa experiencia del amor de Dios, mirando al crucificado, como nos dice San Ignacio de Loyola, yo puedo entender que todo lo que yo le quiera devolver al Señor siempre va a ser poco en comparación con tanto amor. Toda mi vida puesta al servicio de Dios, todo lo que yo le pueda dar, siempre va a ser poco, ¿no? Porque dice, por lo cual le debe el servicio de toda su vida y en haberla redimido solamente por sí mismo, por lo cual le debe todo el resto y respondencia del amor de su voluntad. Dice, y otros 1000 beneficios en que se conoce obligada a Dios desde antes que naciese, y que gran parte de su vida se ha ido en el aire. Pues acá podemos ver nuestra propia vida, cuánto tiempo perdido, ¿no? Cuánto tiempo perdido alejándonos, dándole la espalda al Señor, o tal vez incluso ya caminando, supuestamente siguiendo a Jesús, pero también igualmente, ¿no? Cuánto tiempo sin hacer su voluntad, cuánto tiempo queriendo nosotros llevar las riendas de nuestra vida, cuánto tiempo viviendo de una manera mediocre nuestra fe, desde la tibieza, desde la frialdad, la indiferencia, desde la doble moral, la doble vara, ¿no? Por eso Jesús nos habla en el Evangelio de la radicalidad, ¿no? Y que todo esto se ha de haber, y que de todo esto ha de haber cuenta y razón, así de lo primero como de lo postrero, hasta el último cuadrante, ¿no? Cuando escudriñará a Dios a Jerusalén con candelas encendidas. Y que ya es tarde y por ventura lo postrero del día, ¿no? Para remediar tanto mal y daño, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ya llegue el momento de que Dios nos llame y llegue el momento de ese juicio, si hasta ese momento yo no tuve una verdadera conversión, un verdadero cambio de vida, y si no supe responder a ese llamado de Dios, ya en ese momento ya va a ser tarde. Hasta ese momento tenemos tiempo, ¿no? Pero luego ya no. Ya no podemos remediar tanto mal y daño como dice acá San Juan de la Cruz. Mayormente sintiendo a Dios muy enojado y escondido por haberse ella querido olvidar tanto de él entre las criaturas, tocada ella de pavor y dolor de corazón interior sobre tanta perdición y peligro. A ver, esto hay que aclarar, ¿no? Sintiendo a Dios muy enojado no significa, hay que saber entender esta palabra, ¿no? ¿Qué quiere decir San Juan de la Cruz? No habla de un Dios que siente ira, como nosotros lo podemos entender desde el plano desde el punto de vista humano, ¿no? Nuestra ira humana, nuestro enojo, ¿no? Sino que es el alma que se siente con tanto dolor por haber ofendido a Dios, que siente esa distancia de Dios con ella, pero porque Dios también se distancia del alma que no lo recibe.
Dios, en ese respeto profundo que tiene por la libertad del hombre, no invade a la persona, ¿no? Y se aleja cuando nosotros también tenemos una vida que lo, digamos, en donde lo dejamos afuera a Dios de nuestras cosas, ¿no? Dios es muy respetuoso, ¿no? Y se esconde de alguna manera, ¿no? Entre comillas se esconde, ¿no? Se aleja la consolación, dice San Ignacio en los ejercicios, ¿no? Cuando el alma es negligente, ¿no? Cuando el alma deja de hacer los ejercicios espirituales, cuando deja la oración, cuando deja la vida espiritual, ¿no? Y es como que el alma, una vez que se encuentra con Cristo, ve toda esta realidad de pecado que hay alrededor de su vida y tocada por el pavor y el dolor de corazón interior sobre tanta perdición y peligro, renunciando a todas las cosas, esa renuncia, si yo elijo a Cristo, renuncio a otras cosas, ¿no? Dando de mano a todo negocio sin dilatar ni un día ni una hora, como las vírgenes prudentes que ya están preparadas con las lámparas encendidas, ¿sí? Con ansia y gemido salido del corazón herido ya del amor de Dios. ¿Cuándo somos heridos del amor de Dios? Cuando se produce esa experiencia de encuentro con el Cristo crucificado, yo miro a Jesús crucificado y siento una herida de amor. Es un amor tan grande el amor de Dios, tan inexplicable, que una figura que puede explicarlo es la herida de amor. Estoy herido, ¿no? Y estoy gimiendo, porque me encontré con el amado. Y ahora quiero devolverle todo el amor que Él me da, todo el amor que Él me dio desde antes de nacer, incluso desde toda la eternidad, y quiero devolverle tanta misericordia que tuvo con este gran pecador. Y me siento herido de amor, una herida profunda, y no solo por eso, sino porque todavía no lo veo. Y estoy con ese gemido. ¿Dónde te escondiste, amado, no? Y me dejaste con gemido. Yo te estoy buscando, ¿no? Porque quiero devolverte de alguna manera todo el amor que tú me das, ¿no? Por eso la canción va a empezar de esta manera, la esposa, el alma, ¿no? Hay que entender este lenguaje, que es un lenguaje místico. Por ahí para los que no estamos acostumbrados o los que no están acostumbrados, les puede resultar chocante incluso, ¿no? Como diciendo, como que parece un lenguaje muy romántico, muy... No, recordemos que el matrimonio es una figura del amor esponsal entre Cristo y su iglesia, de Dios con su pueblo, ¿no? Es mucho más profundo de lo que uno puede imaginar, porque uno por ahí tiene la mentalidad muy de la tierra, ¿no? Muy desde el punto de vista terrenal, ¿no? Carnal, podríamos decir. Es mucho más profundo de lo que nosotros podemos entender. Por eso, ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el siervo huiste habiéndome herido. Salí tras ti clamando y era sido. Y en esta primera canción, dice San Juan de la Cruz, el alma enamorada del Verbo Hijo de Dios, su esposo, deseando unirse con él por clara y esencial visión, propone sus ansias de amor, querellándose a él de la ausencia, mayormente que habiéndola él herido de su amor, por el cual ha salido de todas las cosas criadas y de sí misma, todavía haya de padecer la ausencia de su amado, no desatándola ya de la carne mortal para poderle gozar en la gloria de la eternidad. Y es como si dijera, Verbo, esposo mío, muéstrame el lugar donde te has escondido, o estás escondido, en lo cual le pide la manifestación de su divina esencia, porque el lugar donde está escondido el Hijo de Dios, como dice San Juan, en el seno del Padre, que es la esencia divina, la cual es ajena de todo ojo mortal y escondida de todo humano entendimiento, que por eso Isaías 45:15, hablando con Dios, verdaderamente tú eres Dios escondido, de donde es mejor, de donde es de notar que por grandes comunicaciones y presencias y altas subidas noticias de Dios que un alma en esta vida tenga, no es aquello esencialmente Dios, ni tiene que ver con Él, porque todavía a la verdad le está el alma escondido, y por eso siempre le conviene al alma sobre todas estas grandezas tenerle por escondido y buscarle escondido, diciendo, ¿a dónde te escondiste? Porque ni la alta comunicación ni presencia sensible es cierto testimonio de su graciosa presencia,
ni la sequedad y carencia de todo eso en el alma lo es de su ausencia en ella. Por lo cual el profeta Job dice, si viniere a mí no lo veré, y si fuere no lo entenderé. Me gustaría quedarme aquí con una idea que vamos a ir tratando de profundizar, que dice esto, ¿no? En lo cual dice, porque fíjense, esto es muy importante, de donde es de notar que por grandes comunicaciones y presencias y altas subidas noticias de Dios que un alma en esta vida tenga, no es aquello esencialmente Dios, ni tiene que ver con Él, porque todavía a la verdad le está al alma escondido. Y por eso siempre le conviene al alma, sobre todas esas grandezas, tenerle por escondido y buscarle escondido. Esto es muy importante. ¿A dónde queremos llegar con esto, hermanos? Yo puedo tener muchas experiencias místicas, con grandes consolaciones, y es una manera y un medio del cual Dios se vale para comunicarse conmigo. De hecho, San Ignacio nos habla de la consolación y la desolación, la experiencia, ¿no?, de la vida en el espíritu, y cómo a través de la parte sensible, en nuestra parte afectiva también, nuestra dimensión afectiva, Dios se comunica. ¿Sí? Ahora, es una manera de comunicarse para que el hombre pueda comprender el lenguaje de Dios. Lo mismo que la desolación también es lenguaje de Dios. Y tenemos que tratar de entender qué nos quiere decir Dios a través de la desolación. Ahora bien, ¿a dónde quiero llegar, no? A lo que quiero llegar es a lo siguiente. Todo eso son manifestaciones de alguna manera que nos pueden acercar a Dios, pero no son Dios en su esencia. ¿Sí? Porque todavía nuestra carne corruptible, nuestra naturaleza caída, no nos permite acceder a Dios en su esencia. ¿Por qué? Porque nadie puede, como dice, ¿no?, el Antiguo Testamento, ¿no?, en el libro, creo que era en el libro del Éxodo, nadie puede ver a Dios sin morir, ¿no? Nadie puede ver a Dios sin morir. ¿Por qué? Porque no podríamos soportarlo, entre comillas, ¿no? No estamos preparados para esa visión de la esencia de Dios, ¿no? Dios nos tiene que dar una capacidad especial. Entonces, el alma aspira a eso. El alma desea ver a Dios cara a cara, ¿no? Nosotros deseamos llegar a esa visión beatífica. El alma está herida, ¿no? Y tiene un gemido. ¿A dónde te escondiste, amado? Porque todo lo que le comunican las criaturas en este mundo es un pálido reflejo de aquello, de esa perfección por excelencia que habita en Dios, ¿no? Entonces, evidentemente que sí, que podemos tener experiencias espirituales muy profundas, pero el alma siempre va a desear lo mayor, lo más perfecto, que es el cara a cara con Dios, ¿no? Estar ante la presencia de Dios. Y esas experiencias nos van a acercar de alguna manera, ¿sí? Pero son experiencias en nuestro mundo sensible que nunca van a terminar o sea, no son Dios esas experiencias, son experiencias, pero no son el Dios mismo, y nosotros, el alma desea estar con Dios mismo. Por eso vuelvo a repetir esto, espero que se vuelva a entender la idea, de donde es de notar que por grandes comunicaciones y presencias yo puedo tener experiencias místicas y altas subidas noticias de Dios que un alma en esta vida tenga, no es aquello esencialmente Dios, no tenemos a Dios por esencia, ¿no? Ni tiene que ver con Él. Son medios por los que Dios se vale para acercarse de alguna manera a nosotros. La esencia de Dios, la visión beatífica, la vamos a gozar recién cuando el alma deje este cuerpo corruptible, ¿no? Esta cárcel, entre comillas, ¿no? Por eso San Juan de la Cruz en un momento va a decir, rompe la tela de este dulce encuentro, ¿no? Rompe la tela es este cuerpo mortal, ¿no? Y permíteme ir a ti, Señor, ¿no? Porque eso es lo que desea mi alma, la unión perfecta contigo, gozar de tu presencia, gozar de la visión beatífica.
llegar a esa unión perfecta contigo, ¿no? Porque todavía la verdad le está al alma escondido, todavía, por eso nosotros ahora creemos en fe, ¿no? Creemos aquello que no entendemos completamente, pero lo creemos por fe. Creemos en el misterio de la Eucaristía, pero lo creemos por fe. Podemos tener argumentos sobre la transustanciación, sobre un montón de cosas. Entender nuestra fe la podemos razonar hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto la podemos razonar, pero entender el misterio no. Por eso creemos por fe en la Eucaristía. Nosotros creemos que Jesús está ahí, ¿no? La fe no deja de ser un misterio, ¿no? Y que caminamos en oscuridad, digamos, porque no entendemos todo lo que creemos, pero lo creemos, porque recibimos el don de la fe, ¿no? ¿A dónde te escondiste? Porque ni la falta de comunicación ni presencia sensible es cierto testimonio de su graciosa presencia, ni la sequedad y carencia de todo eso en el alma lo es de su ausencia. ¿Mm? Que yo esté pasando por un momento de aridez, de sequedad espiritual, por ejemplo, no necesariamente significa que no esté, que Dios no habita en mí, que Dios no viva en mí, que Dios no obre en mí. Incluso puedo estar en un momento de mayor sequedad y aridez y Dios estar obrando maravillas en mí. Lo sensible no es un indicador de mi santidad o no santidad. Aunque sí es necesario poder hacer como un balance, ¿no? Porque San Ignacio nos enseña esto también de la consolación y la desolación, y es importante, pero hay que buscar y pedir el discernimiento para entender muchas veces el porqué de la aridez espiritual. Muchas veces tiene que ver, puede ser un proceso de purificación que Dios te esté permitiendo para mí, o puede ser por negligencia mía, hay que buscar las causas, ¿no? En lo cual se ha de entender que si el alma sintiere gran comunicación o sentimiento o noticia espiritual, no por eso se ha de persuadir que aquello que siente es poseer o ver clara y esencialmente a Dios, o que aquello sea tener más a Dios o estar más en Dios, ¿no? Aunque más ello sea, y que si todas esas comunicaciones sensibles y espirituales faltaren, quedando ella en sequedad, tiniebla y desamparo, no por eso ha de pensar que la falta Dios, más así que así. Bueno, viene a resumir un poco lo que acabo de decir, ¿no? Pues que realmente ni aborrecimiento delante de Dios, que realmente ni por lo uno puede saber de cierto estar en su gracia, ni por lo otro estar fuera de ella. Diciendo el sabio, ninguno sabe si es digno de amor o de aborrecimiento delante de Dios. De manera que el intento principal del alma en este verso no es sólo pedir la devoción afectiva y sensible en que no hay certeza ni claridad de la posesión del esposo en esta vida, sino principalmente la clara presencia y visión de su esencia, en que desea estar certificada y satisfecha en la otra. Bueno, yo creo que por hoy, hermanos, hasta aquí llegamos. Un poco viene a esto que acabo de leer, viene a resumir, ¿no? Lo que acabo de decir, ¿no? Y podemos hacer una asociación con los dones espirituales. Una persona, ¿cómo sabemos la santidad en una persona, no? ¿Cómo sabemos si una persona es santa? Por las virtudes heroicas, por la vida de virtud, por el grado de caridad con que haya vivido. Y no tanto por los dones místicos, que también Dios las da a las almas que, que se dejan hacer por Él, ¿no? Como el Padre Pío, como tantos grandes místicos, ¿no? Que podemos ver grandes dones espirituales, pero esos dones sin la caridad no son nada, ¿no? Es decir, lo que va a distinguir a un santo de una persona que no lo es, justamente es los grados de caridad, el grado de la perfección en la caridad. Y a eso queremos llegar, a esa contemplación perfecta del misterio de Dios en su presencia, en su esencia, como dice acá. Y a eso es lo que aspira el alma, ¿no? Cuando busca a Dios, cuando busca amor, aunque no lo sepa tal vez y no lo sepa poder distinguir o poder eh, ¿cómo podría decir? Tal vez no lo puede expresar con palabras porque como dije antes,
Es difícil poner palabras a estas experiencias tan profundas y tan sublimes, pero estamos todos llamados a eso porque en algún momento Dios nos va a llamar a su presencia. Recordemos estas 3 vías que nos presenta San Juan de la Cruz: la vía purgativa, iluminativa y unitiva, que fueron tomadas de San Dionisio el Areopagita. Y bueno, y los invito a buscar los escritos de San Juan de la Cruz, el cántico espiritual, acompañarme en todo en estas reflexiones, enseñanzas, o vamos aprendiendo juntos, ¿no? Vamos aprendiendo juntos sobre la vida mística y ya van a ver cómo su vida espiritual tiene un cambio, ¿no? A partir de la lectura y comprensión de estas poesías, estas enseñanzas de nuestro querido doctor San Juan de la Cruz, uno de los más grandes místicos de toda la historia de la Iglesia, junto con Santa Teresa de Jesús, reformadores del Carmelo, ¿no? Durante la época del siglo de la Reforma, también coincidió. Así que no por nada, no por casualidad, Dios permite santos para cada época con una finalidad también. Así que nada, hermanos, espero que haya sido de provecho y que Dios los bendiga y que tengan un hermoso día domingo, día del Señor. Nos estamos viendo.